Mis amados hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Y como cada semana vamos a seguir indagando, escudriñando las escrituras, amén, para fortalecernos en Dios, para comprender su palabra, amén, y para, por supuesto, crecer. Es lo que necesitamos, tener un crecimiento espiritual. Amén. Pues que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el día de hoy vamos a tratar un tema interesante acerca de la santidad. La santidad, la santificación. ¿Ok? Y vamos a preguntarnos, ¿ok?, qué tanto interviene el ser humano en esta santificación, en esta santidad. Amén. Bueno, vamos a ello. Bien, tenemos pues nuestro texto en pantalla, Libro de los Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Y nos dice así la palabra de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bueno, entonces entendemos de que la santidad y por consiguiente después la santificación, ¿ok?, es algo necesario, ¿ok?, sin lo cual nos es imposible ver a Dios. ¿Ok? No podemos llegar a nuestra meta sin primeramente adquirir en nosotros esa santidad, ¿ok?, y vivir en esa santificación. ¿Ok? Bien, antes de nada podemos aclarar que la santidad en sí es un atributo divino, un atributo que pertenece a Dios. Hay una serie de lo que llamamos atributos, ¿ok?, que son una forma, por así decir, de describir la naturaleza de Dios. ¿Ok? En la naturaleza de Dios, entonces, existen diferentes atributos. Uno de ellos es la santidad. ¿Ok? Hay algunos atributos que consideramos que son, por supuesto, comunicativos, es decir, que Dios los comunica al creyente, hace que el creyente disfrute, amén, de ese atributo, se lo comunica, ¿ok? Lo llamamos en teología los atributos comunicativos, ¿ok? Pero hay atributos que Dios no puede comunicarnos sin más, ¿ok? Son atributos, por ejemplo, que pertenecen exclusivamente a Dios, a su naturaleza divina. ¿Ok? Hay algunos que son comunicativos, otros no. ¿Vale? No entramos ahora en ese tema, ¿ok?, para no extendernos sin necesidad. Pero bueno, lo que nos interesa de esto es entender de que la santidad es un atributo que Dios comunica al creyente, listo. Y la santificación es un proceso que ocurre en cada creyente. ¿Ok? Entonces, santidad, atributo divino. Santificación, proceso. Es un proceso que ocurre en el creyente. El creyente necesita pasar por esa santificación para poder después encontrarse con Dios. ¿Ok? Si no hay santificación, no se puede ver a Dios. Listo. Gloria a Dios. Entonces, la primera reflexión que hacemos, y que es muy importante, es que es necesario. ¿Ok? La santificación es necesaria. ¿Ok? La pregunta que podemos hacernos es, ¿en qué medida, ¿ok?,
¿cuál es la medida de intervención del ser humano en lo que llamamos la santificación? ¿En qué porcentaje, en qué medida depende del ser humano? ¿Ok? Bueno, antes de nada debemos de recordar, ¿ok? Recordar que la salvación en sí es un conjunto de cosas, ¿ok? Un conjunto de cosas. Yo les voy a dar hoy 7 puntos, ¿ok? 7 elementos que componen, ¿ok? La salvación, ¿ok? Bien, el primer elemento de la salvación es la elección divina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que Dios nos ha elegido, nosotros no lo hemos elegido a Él. Él nos ha elegido a nosotros. ¿Ok? Listo. El segundo elemento sería la redención o el rescate. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios ha pagado por nosotros un precio. ¿Amén? Ok. Elección, redención o rescate. Después tenemos la gracia. ¿Ok? Dios nos ha salvado gratuitamente. Se llama por gracia porque es un don, ¿no? La palabra que utiliza el Nuevo Testamento es charis, que significa dado por gracia. Nosotros no merecemos, es por gracia, es por un don. ¿Ok? Listo, la gracia. El cuarto sería la fe. ¿Ok? La fe. La fe, por supuesto, tiene su origen en Dios, no en el corazón del ser humano. Dios hace que brote en nosotros. Es una semilla que Dios pone ahí, ¿ok? Como nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿ok? Listo, ¿ok? Después de la fe pasaríamos al arrepentimiento, ¿ok? Sería el quinto, ¿ok? Y después tendríamos el sexto y el séptimo, que serían la justificación y la santificación, ¿ok? Entonces, estos 7 elementos es una especie de conjunto indisociable, es decir, no se puede separar una cosa de otra. Todo forma parte de una sola cosa y todo eso que llamamos la salvación, todo eso tiene su origen en Dios, procede de Dios, no procede del ser humano. Por lo tanto, no puede ser fruto del esfuerzo del ser humano. Amén. La santificación forma parte de ese conjunto. Amén. También procede de Dios. Amén. Ok, entonces, ¿en qué medida el ser humano tiene, digamos, su intervención? Bueno, cada vez que nosotros vamos a buscar en la palabra de Dios, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con la santificación del creyente, ¿ok? Vamos a ver que Dios en sí nos está invitando, amén, a tener la santidad, la santificación, como una meta, como algo que nosotros tenemos que adquirir. Amén. También nos invita la misma palabra de Dios, en muchísimos pasajes, a que nosotros velemos de día y de noche. Amén. Que velemos por nuestra salvación, por nuestra santidad, por nuestra santificación. Es algo que debemos de cuidar. Dios nos invita a que nosotros también tengamos cuidado. Amén. Bueno, hay ciertos pasajes de la palabra de Dios que no deben en modo alguno llevarnos a confusión, a entender como que por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestros méritos, nosotros podamos alcanzar algo. ¿Ok? Rápidamente la Biblia nos lleva, nos recuerda al orden, nos llama al orden siempre. ¿Ah?
Listo. Entonces siempre nos va a recordar la palabra de Dios de dónde procede lo que nosotros tenemos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar solamente algunos pasajes, ¿ok? Brevemente para no extendernos y después vamos a seguir hablando sobre la santidad, la santificación. Amén. Bien, tenemos este otro texto en pantalla, segunda de Timoteo 2:15, ¿ok? Que da a priori, ¿verdad? Esa, digamos, sensación como de que existe, ¿no? De parte del creyente un esfuerzo. Pero vamos a entender, vamos a darle sentido a ese esfuerzo, ¿ok? La palabra de Dios ahí dice, procura con diligencia, ¿ok? Presentarte a Dios aprobado, ¿ok? La versión francesa, Luis II, dice, esfuérzate en presentarte, ¿ok? Todavía habla más, es más chocante, si queremos utilizar esa palabra, ¿ok? Porque habla más sobre el esfuerzo, ¿ok? Y hay todavía algunos textos en la palabra de Dios que invitan al creyente a ese esfuerzo, ¿ok? Pero sin perder el norte, es decir, sin perder el sentido que realmente Dios quiere transmitirnos cuando nos habla de esfuerzo, comprendiendo que todo viene de Dios, ¿ok? Pero el creyente debe de poner en cuestión, por ejemplo, la santidad, que es el tema que estábamos tratando hoy, la santidad, la santificación, lo debe poner como una meta, ¿ok? No una meta que va a llegar por sus esfuerzos, pero una meta que debe anhelar en su corazón, tener y lograr. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pablo, cuando se dirige aquí a Timoteo, le dice que procure con diligencia, es decir, debe de hacerlo con esmero, debe de tratar de presentarse a Dios en las mejores condiciones. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, en cuanto a la santidad y a la santificación, la santificación ya hemos dicho que es ese proceso por el cual nosotros tenemos que pasar. Amén. Y lo interesante de todo esto es de que en nuestras vidas, mis amados hermanos, debemos de plantearnos, ¿ok? Lo que realmente nosotros queremos, aquello que realmente nosotros deseamos alcanzar, aquello que realmente nosotros nosotros queremos llegar. Amén. Miren, en la vida de muchos cristianos a veces está salpicada a veces por algunos desórdenes, ¿ok? Algunos desórdenes. Y rápidamente nosotros ponemos nuestros ojos, ¿verdad? En ese desorden, como diciendo, esto que recién ahora se ve es muy grave, ¿ok? Y nos olvidamos de el resto de cosas que hay en el corazón del creyente, cosas que no se ven, cosas que no podemos ver, pero que Dios sí ve. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, Dios en este día nos está invitando a tener una reflexión profunda, sincera con Él. Amén. En la cual nosotros estamos confrontados a una realidad. Nosotros no podemos seguir al mundo, no podemos seguir a las cosas del mundo. Nosotros tenemos que andar detrás de las cosas de Dios. Ese es nuestro anhelo. Amén. Y nosotros, como nos dice la palabra, ¿verdad? Con diligencia. Procurar con diligencia. La versión un segundo va un poquito más adentro en el texto,
porque dice esfuérzate, ¿ok? Así que hay que, por supuesto, esforzarnos. ¿Mm? Evidentemente entendemos que no viene de nosotros la salvación. Amén. Pero el Señor nos invita a tener este esfuerzo. Es decir, a poner nuestra mirada en la meta, a poner nuestros ojos en ese gran tesoro que es la salvación y todos los elementos que contiene, entre ellos la santidad, la santificación. Amén. El proceso de la santificación es un proceso que el creyente no puede eludir, es decir, que no puede escaparse de este proceso. Sí o sí tiene que pasar por él. Es una criba continua. ¿Ok? Es una criba. Y nosotros debemos sí o sí pasar por esta criba. Amén. Vamos a ver algún texto más para seguir meditando. Ok. Estamos en el libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer los versos 13 y 14. ¿Ok? Y nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Es lo que hemos hablado antes, el objetivo. Amén. Nuestro objetivo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, debe de haber en el creyente ese anhelo de alcanzar la meta. En el caso de hoy, ¿ok?, el tema que nos compete es la santificación del creyente. Es una de las metas a las cuales nosotros debemos llegar. Pablo mismo, fíjense, con qué expresividad nos invita también a nosotros hoy día, ¿verdad?, a mirar a ese tesoro, al supremo llamamiento. Amén. Bueno, seguimos un poquito más adelante en esta disertación. ¿Ok? La santificación. Les voy a hablar de un movimiento tanto teológico como a nivel de congregaciones. ¿Ok? Hubo un movimiento en el siglo XVIII, XIX, ¿ok?, más el XIX prácticamente, que se llamó el movimiento de santidad. Movimiento de santidad. Las iglesias que habían surgido a partir de la Reforma en el siglo XVI tuvieron un buen trayecto, un buen recorrido, ¿ok? Pero ocurre que algunas congregaciones con el tiempo, ¿verdad?, pues parece como que se habían quedado un poco estancadas, ¿ok? Entonces surgen algunos nuevos moveres, ¿ok?, que son llamados o reconocidos con esta terminología, ¿ok? Y se le llamó así el movimiento de santidad, ¿ok? Entonces, la gente buscaba la santidad, la santificación, ¿ok? Intentaba acercarse más a Dios. Eso, por supuesto, es bueno, buenísimo. Amén. Gloria al Señor. Pero algunos cayeron en el exceso. Es decir, vamos a explicar esto. La santificación del creyente, como hemos dicho, es un proceso. ¿Ok? Ese proceso que nos hace vivir el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que mora en el creyente, ¿ok?, quien lo convence progresivamente de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Listo. Entonces, el Espíritu Santo es quien trabaja en la vida del creyente, amén, para hacer una reforma completa
en su vida. ¿Ok? Es lo que llamamos, que todos conocemos esta expresión, el nuevo nacimiento. Amén. En todo este proceso se llega, ¿ok?, a lo que llamamos el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, ¿en qué se desviaron algunos de estos movimientos? Pues en que pensaron de que el esfuerzo, es decir, la parte, digamos, del ser humano, ¿ok?, pues era algo más. Es decir, quisieron añadir un poco de esfuerzo humano a todo lo que ya estaba cumplido por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esos movimientos, que se llamaron movimientos de santidad, se centraron, claro, en cosas externas, en la apariencia, en el recato exceso, en la vestimenta, en la apariencia. Al final, quedaron estos movimientos espiritualmente tan muertos, ¿ok?, como otras iglesias que habían pasado por esa especie de muerte espiritual, ¿ok?, por esa dejadez espiritual. Gloria al Señor. Y mis amados hermanos, si a algo nos invita la reflexión en el día de hoy, es a tener una medida justa, ¿ok?, cuando tratamos sobre la santificación del creyente. Como digo, la santificación, no como digo yo, sino como dice la palabra de Dios, ¿ok?, nos muestra todo esto como una meta que nosotros debemos anhelar y querer alcanzar, ¿ok? Por lo tanto, debe de haber como un fuego interior, amén, que nos va como devorando por dentro, diciéndonos, hay que hacer las cosas de Dios. No podemos dormirnos en el camino. No podemos quedarnos parados. Tenemos que estar activos. Tenemos que cuidar las cosas de Dios. Todo eso está por dentro y es el mismo Espíritu Santo quien provoca todo este sentimiento en la vida del creyente. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, cuando el ser humano quiere excederse y tener un cierto mérito, una cierta participación, un cierto esfuerzo, pues acabamos como acabaron en siglos pasados muchas iglesias que tenían un bonito nombre, ¿ok? Movimiento de santidad. Pero ¿cómo acabaron? ¿Ok? Acabaron en el legalismo. ¿Ok? Eso es malo, malísimo. Es malo, malísimo. Porque empezamos a juzgar a la gente por lo exterior. ¿Ok? Por la apariencia, por lo que parecen. Pero sin ver su corazón. ¿Ok? Si algo nos enseña tanto la palabra de Dios como la misma experiencia que tenemos con Dios, ¿ok?, a lo largo de todos estos años, es que no debemos nunca juzgar a nadie por su apariencia, por lo que nos parece a primera vista, porque el corazón solo lo conoce Dios. Amén. Y el trato que Dios hace con ese corazón, el Espíritu Santo es quien trata con ese corazón para santificarlo. Amén. Entonces, nosotros con nuestros ojos humanos y miopes, que no podemos ver más allá, ¿ok?, con esta visión miope, no podemos ver el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en cada creyente. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos,
la reflexión de hoy también nos invita a que no debemos juzgar la vida de ningún creyente. Amén. Nos puede parecer una cosa y ser otra. ¿Ok? Como digo, hay cosas que nosotros juzgamos muy rápido. ¿Ok? Desórdenes que son muy visibles. ¿Ok? Ya. Y decimos, por ejemplo, bueno, con que este creyente deje este vicio o esta cosa y ya está. ¿Ok? Ya está santo y puro y limpio y ya. ¿Ok? Pero hay un montón de cosas dentro del corazón, ¿ok? Que necesitan ser limpiadas por el Espíritu Santo. Amén. Necesita un proceso de verdadera conversión. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver algún texto más en la palabra de Dios y proseguimos. Bien, y vamos a poner ya este último verso como broche, ¿ok? Para estas reflexiones que estamos dando. Son reflexiones que hacemos de manera breve, concisa, ¿ok? Y que no nos vamos a extender demasiado en explicaciones. Pero si una de estas reflexiones te alcanza y te hace pensar, pues entonces hemos hecho algo bueno. Gloria a Dios. Amén. Bien, Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, los sarmientos, para que entendamos, ¿ok? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y fíjense ahora, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿ok? Separados de mí, nada podéis hacer. Traducido quiere decir, con Cristo podemos alcanzar la meta. ¿Ok? Con Cristo podemos alcanzar la meta. Estamos hoy hablando de la santidad. Queremos alcanzar la santidad y este proceso se llama santificación. Queremos alcanzarlo, pero no podremos alcanzarlo separados de Cristo. Amén. Lo tenemos que alcanzar con Cristo. ¿Ok? Separados de Él no podemos hacer nada. Amén. Como digo, aunque a priori en algunos textos que podemos ahí entresacar de la palabra, que nos habla sobre el esfuerzo, ¿ok? Nunca debemos de apartarnos de la verdadera interpretación del mensaje, del verdadero sentido del mensaje, ¿ok? Dios quiere que contemple la santificación, que es lo que hablamos hoy, como una meta que tengo que alcanzar, algo por lo cual tengo que pasar. Son cosas, hay cosas en mi vida que yo debo de entresacar, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Tengo que hacer al fin y al cabo una elección en mi vida de cómo quiero vivir. Amén. Si quiero vivir como creyente, si quiero vivir como cristiano, ¿ok? Entonces tengo que hacer ciertos cambios en mi vida, cambios radicales, cambios verdaderos, ¿ok? No como la promesa de un régimen alimenticio para perder peso, el lunes que viene me pongo a régimen, o el mes que viene, y se pasan los años y seguimos con los mismos kilos, porque no nos decidimos realmente a tomar una decisión sincera, válida, verdadera, durable. Amén. La santificación, mis amados hermanos, nos va a llevar a la misma presencia de Dios. Hemos leído en el primer texto que sin santidad, sin la santidad, no podremos ver a Dios. Amén. La santidad la tenemos que lograr sí o sí poniéndola como una meta. Es ese proceso que tiene que ocurrir en nosotros. Cuando hablamos de proceso, ¿ok? La santificación es uno de los tantos procesos
que tenemos que vivir. Pero un proceso, mis amados hermanos, significa cambios. Cuando hablamos de proceso, significa cambios. Cuando hablamos de alimentos procesados, es porque esos alimentos sufren algunos cambios. ¿Ok? Listo. Y, mis amados hermanos, un creyente procesado es un creyente que ha tenido un montón de cambios en él. Amén. En el día de hoy, mis amados hermanos, no lo podemos decir más claro, lo podemos decir más alto, más bajo, lo podemos decir en muchos idiomas, pero no se puede decir más claro. La santificación es necesaria en el creyente. Debe ser una santificación real y verdadera, operada por el Espíritu Santo, no creyéndonos que nuestros esfuerzos o méritos van a lograr algo, pero dejando a la vez, permitiendo a la vez, siendo dóciles a la vez para que esos cambios se operen en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Espero que estas simples reflexiones, amén, te ayuden a tomar un camino nuevo con Dios. Amén. En sinceridad, amén, en verdad y en durabilidad, sobre todo, algo que dure. Amén. Bueno, pues como digo siempre, para Dios sea toda la gloria, la honra y la adoración. Amén. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo vídeo. Amén.